Hola, buenas noches familia. Gracias por estar aquí en este su canal de Al Límite del Miedo. Espero les gusten las historias y relatos que les contaré hoy. Pónganse cómodos, comenzamos. Confesión de un muerto. El siguiente relato sucedió por el año de 1598 en el convento del Carmen, fundado por los carmelitas descalzos. No siéndonos posible mencionar el nombre del reverendo religioso que quiso Dios fuera el actor principal en este terrorífico cuanto misterioso suceso. La noche estaba ya muy avanzada y hacía varias horas que los religiosos se encontraban recogidos en sus celdas, cuando resonaron en la puerta que ve a la plaza. Resonaron fuertes albadonazos. El padre portero se levantó amodorrado y no de muy buen humor para ir a ver quién era el inoportuno que alborotaba con fuertes golpes. Abriendo recelosamente el pórtico, confusamente vio la figura de un hombre que estaba embozado en una capa y que también tenía cubierto el rostro por las amplias alas del chambergo. Un poco molesto el religioso por haberse tenido que levantar, le preguntó al desconocido: Diga usted, vuestra merced, ¿qué se le ofrece a tan deshoras? Ruego a vuestra reverencia pasar recado al Padre Superior, que en nombre de Dios, el regidor Pedro Ruiz le pide que le oiga en penitencia. ¿No podría su señoría volver mañana? Vuestro venerable Padre Superior hace tiempo que debe estar durmiendo en su celda. Es que es mucha la necesidad que me aflige. Para mañana sería muy tarde el favor que le pido. El religioso cerró el postigo y pasó al interior de la casa para ir a dar el recado. Al llegar a la puerta de la celda ocupada por el señor Padre Superior, suavemente llamó con los nudillos: Pase, hermano, y diga qué se le ofrece. Perdone, vuestra reverencia, yo no hubiera querido molestar, pero el regidor Pedro Ruiz ha insistido mucho para pasar al recado, avisándole que trae mucha necesidad que le oiga en penitencia. Le dije que si podía volver mañana y me ha contestado que para entonces ya sería tarde. Efectivamente, hermano, el consuelo de las almas afligidas debemos impartirlo en cualquier momento que se nos pida. Le ruego pase recado a cualquiera de los hermanos conventuales para que atienda a su señoría al regidor. No lo hago personalmente por sentirme algo quebrantado y podría no hacerme bien el sereno. Muy bien, reverendo padre, así lo haré. Y perdone vuestra reverencia la molestia. El padre portero se retiró y como viera luz en uno de los cuartos que servía de celdas, a él se dirigió. Cuando entreabrió la puerta, vio que un religioso iluminado tenuemente por una mecha de aceite oraba devotamente ante una imagen de Jesús crucificado. Interrumpiéndole en sus meditaciones, el portero pasó el recado al religioso que le correspondiese. Le ruego, hermano, haga pasar al visitante al patio del Chirimoyo, que dentro de un momento bajo para oírle en confesión. Aproximadamente sería la medianoche cuando el reverendo padre salió de su celda para ir a ver al penitente. A la escasísima luz de las estrellas recorrió los oscuros corredores de la casa, hasta llegar al patio que había señalado, dirigiéndose hacia un poyo de piedra donde lo vio sentado. Se acomodó junto a él y le dijo: Híncate, hijo, persínate, y cuéntame lo que tanto te aflige. El hombre se puso de rodillas, y después de santiguarse, empezó la confesión de sus pecados. El tiempo pasó. El padre portero, cansado de esperar a que saliese el visitante, se sentó en la tarima que le servía de cama y poco a poco, vencido por el sueño y la fatiga, se quedó dormido. Cuando despertó sobresaltado con el canto de los gallos, comprobó que ya casi empezaba a amanecer. Se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta, convenciéndose de que el cerrojo estaba puesto tal y como lo dejó, por lo que supuso que el impertinente visitante aún se encontraba con el padre confesor. Se encaminó hacia el patio del Chirimoyo, en donde le había dejado la noche anterior. Viendo desde la puerta que el religioso se encontraba solo, sentado en el poyo, se acercó a él para inquirir y, creyendo que se había quedado dormido, trató de moverlo, pero, oh, sorpresa, lo encontró rígido y frío. El padre estaba muerto.
avisando al reverendo superior de lo que acontecía. Tanto este como toda la comunidad, que ya se había dado cuenta del trágico suceso, se pusieron en movimiento, haciendo todo lo humanamente posible por reanimar al confesor, cuyo cuerpo fue trasladado a una celda, en donde se le dieron fricciones, se le pusieron compresas de agua caliente, pero todo fue inútil. El santo religioso no volvió a la vida. Es más, con sumo trabajo le pudieron desdoblar las piernas por el estado de rigidez que presentaba el cadáver, suponiéndose por estas circunstancias que por lo menos habían transcurrido 6 horas desde el momento en que entregó su alma al Creador. Mientras la comunidad carmelita hacía los preparativos necesarios para celebrar los funerales en honor del hermano, a lo lejos se dejaron oír las campanas de la iglesia de San Francisco, que tristemente doblaban a muerto. ¿Quién sería el difunto? Movidos por la curiosidad, los religiosos carmelitas trataron de indagar, pues estaban seguros que el fallecimiento del hermano no había trascendido aún afuera del convento. Poco después, eran informados por un seglar que se había enviado para que se enterara al respecto. En la iglesia de San Francisco, en estos momentos, se estaba celebrando una misa de cuerpo presente, con responsor por el alma del finado regidor don Pedro Ruiz, quien andaba en devaneos amorosos con una mujer casada el día anterior, más o menos como a las 9 de la noche. Había muerto a consecuencia de una estocada que recibió en una reyerta que sostuvo con el marido ofendido. El más profundo misterio se ha rodeado por cerca de 4 siglos a la muerte del religioso. Murió de espanto cuando se dio cuenta que había confesado y tal vez dado la absolución a un muerto. Este le pidió que su alma de ángel le acompañase para interceder por él en presencia del Altísimo. Estos son misterios y enigmas insondables que solo Dios podría esclarecer con su sabiduría infinita. La rodilla del diablo. La leyenda cuenta que por el año de 1942, en la calle del Refugio, que después se llamó Tepetate, actualmente entre Aztecas y que delimita en la esquina con la actual calle Obregón, había una piedra de laja que embonaba perfectamente con cualquier rodilla. Se cuenta que en aquel tiempo se realizaba apenas una obra de construcción de la cual estaba a cargo un ebrio capataz que tenía por costumbre elegir entre los candidatos a los más saludables y fuertes hombres. Para evitarse trabajos de elección, el capataz mandó poner la famosa piedra laja, que daba la altura requerida de una persona físicamente bien constituida y que a determinada distancia contaba con 2 hoyos donde también debería embonar los dedos índice y pulgar de quien era puesto a prueba. Si el cuerpo del trabajador embonaba perfectamente en aquella piedra, era contratado automáticamente por el capataz. La gente murmuraba que este consejo le había sido dado al capataz por un capitán que apareció misteriosamente en la obra, vistiendo una enorme capa de color negro. El capataz aceptó el consejo porque sabía que así tendría más tiempo para beber pulque y aguardiente. Dicen que un día llegó un jovencito desesperado por la necesidad, pero bien desarrollado, que dio las medidas perfectas en la piedra y de inmediato comenzó a trabajar. Pero como era de esperarse, simplemente no daba el mismo rendimiento que la gente adulta. Envuelto en rabia por su lentitud, el capataz descargó su furia nacida de la embriaguez sobre el muchacho, dejándolo inconsciente. Al ver que el muchacho había desfallecido, los trabajadores detuvieron el brazo del verdugo y vieron un rostro que estaba desfigurado con sus ojos en blanco y que de su boca salía espuma. Aterrorizado, uno de los trabajadores aventó un escapulario que al tocar el cuerpo del malvado golpeador evidenció que se trataba del capitán de la capa dragona, un demonio que al recibir el roce del escapulario se echó a correr escapando por el lado norte de la ciudad. Los trabajadores curaron las heridas del muchacho y fue hasta entonces que vieron al capataz dormido, perdido de borracho, tanto que ni cuenta se dio que el demonio lo había suplantado. Se dice que tras lo ocurrido despidieron al irresponsable capataz
Y un padre bendijo la piedra, sin hacer aprecio de lo que decía la gente, por lo que no ordenó que se quitara de su lugar. Para demostrar su valor, los niños acudían a medir su rodilla en la piedra y a meter los dedos en los huecos, mientras que los adultos evitaban pasar por el lugar, pues no dejaban de sentir cierto escalofrío al recordar que, según los rumores, la piedra había sido puesta ahí personalmente por el diablo. La piedra se mantuvo por años hasta que se hicieron modificaciones a la calle y fue quitada del lugar. Se dice que una persona la rescató y la tiene en su casa, viviendo con el temor de que un día el diablo aparezca para recuperar. La casa del diezmo. En la ciudad de Celaya hay una casa que se construyó en el siglo XVI por uno de los soldados que llegó con Hernán Cortés. Esa casa, con el paso del tiempo, fue casa recolectora del diezmo eclesiástico, asoleadero, hotel, banco rural, y actualmente es una escuela de artes y galería. En tiempos de la colonia, los sacerdotes franciscanos ahí recolectaban sus diezmos. Cuentan que un día entraron a robar el Salón de los Diezmos, que actualmente es la oficina de turismo del estado de Guanajuato, y al sacerdote encargado, al notar la ausencia de 2 talegas de oro, se lo comentó al velador, conminándolo en el nombre de Dios a que se quedara en vela, porque donde el ladrón ve que hay que robar, tarde o temprano regresa. El velador se mantuvo despierto hasta casi la medianoche de aquel día de luna llena, en el cual la luz parecía quedar atrapada en el patio. Casi vencido por el sueño, salió al portón que da hacia la calle Benito Juárez, antes de la Compañía de Jesús, para que el aire fresco de la noche le despertara. Las 12 de la noche y todo sereno, Ave María Purísima. Ese era el grito del sereno que daba su recorrido por las calles de Aguayo y compañía, actualmente Quintana Roo y Benito Juárez. Son las 12. Pensó para sí el velador, que se santiguaba, como se acostumbraba en aquel entonces. Al cerrar el portón y de colocarle la tranca, vio salir a una mujer vestida de negro. Condenada vieja, tú eres la que me roba, de seguro, pero ya te las verás con los de la ronda. El hombre corrió por uno de los pasillos laterales con el fin de cortarle paso, ya que la mujer se dirigía hacia el segundo patio, ese pequeño peticillo que también estaba habitado por fantasmas. Bastó un parpadeo para que la mujer desapareciera entre las sombras que proyectaba la luna. ¿Qué había pasado? El hombre no lo comprendía y al dirigir su mirada al pasillo, la volvió a ver. Detente en el nombre de Dios. El hombre bajó lentamente su mirada y al verle los pies notó que ella no tocaba el piso. Santa y pura Virgen, esto es un fantasma. Como pudo, quitó la tranca del portón y salió corriendo por la calle de la Compañía de Jesús gritando, en la casa del diezmo hay un fantasma, hay un fantasma en la casa del diezmo, yo lo vi, yo lo vi. Aquella aparición se ha hecho al olvido y pasó a formar parte del folclore de Celaya. Fue nuevamente hasta finales de los años 70 cuando un hecho extremadamente sorprendente ocurrió en ese sitio y que revivió el interés de la gente por aquella leyenda. Se encontraba un grupo de estudiantes de teatro en una de las aulas de dicha casa, ensayando para la puesta en escena de una obra que estaban próximos a estrenar. Tenían ya rato esperando a que llegara su maestro, por lo que comenzaron a aburrirse, hasta que uno de ellos propuso que se pusieran a jugar a la ouija, a lo que los demás aceptaron de buena gana. Al fin, el profe ni ha llegado. Apenas habían comenzado a jugar, la tabla comenzó a moverse como si cobrara vida propia. Los alumnos se miraban unos a otros incrédulos, hasta que los regresó a la realidad la voz del maestro que había entrado al salón sin hacer ruido, haciéndolos saltar del susto. Se molestó al verlos jugar y no estudiar sus parlamentos. Tenían el tiempo encima para la presentación. Muy bien, les digo, como veo que tienen tiempo para estar jugando,
Supongo que ya tiene bien ensayadas sus líneas, así que ahora yo no les diré lo que deben hacer o decir, ni a qué hora entrar o salir, a ver si son tan buenos como lo son para andar invocando fantasmitas. Los muchachos, avergonzados, guardaron la tabla y se pusieron a practicar. El maestro, al notar sus caras largas y ver las constantes equivocaciones de sus alumnos, les pidió que pararan la escenificación. Miren, vamos a comenzar relajándonos y sin enojos. Es más, vamos a hacer un ejercicio para relajarnos. El profesor les dio instrucciones de tenderse en el piso y les puso una música suave y relajante. Ok, todos cierren los ojos. Respiren profundo por la nariz y suelten el aire muy lentamente. El profesor iba a comenzar de nuevo el ejercicio cuando uno de sus alumnos se levantó de repente como impulsado por algún resorte invisible. Volteó a ver a sus compañeros, los cuales creyeron que estaba jugando. Los miró uno por uno y cada uno de ellos sintió el frío que les helaban los huesos mientras el aula se llenaba de una extraña neblina. Por un momento, sus compañeros creyeron que se trataba de una broma, pero al hablar su voz sonaba extraña, y por muy buen actor que fuera, su voz era la de una mujer. Se dirigió hacia la pared del lado izquierdo y la comenzó a arañar, mientras decía algunas palabras raras. Otra de las chicas del grupo entró en estado de histeria y comenzó a gritar. Deténganlo, deténganlo, por favor. El joven arañaba tanto que ya se había provocado heridas en los dedos. La otra chica tomó uno de los martillos de la utilería y comenzó a golpear la pared en la zona en que el joven arañaba. Pronto él se alejó un poco y comenzó a darle un ataque parecido a los epilépticos. Los hombres ayúdenme, las mujeres despejen el área, gritó el maestro, que seguía blanco por el susto. El muchacho quedó inconsciente y lo sacaron al patio central. La casa del diezmo comenzó a llenarse de gente curiosa que preguntaba y cuchicheaba sobre un rumor que desde hace muchos años se sabía en todo Celaya, que hasta ese momento se creía olvidado. Es cierto, volvieron a ver a la mujer de negro, a la de las cadenas, el fantasma de la casa del diezmo. Comenzó a expandirse el rumor como reguero de pólvora. A la semana siguiente el profesor mandó traer a un especialista, el cual a su vez invitó a más gente que se desarrollaba en el ámbito paranormal, los cuales junto a la gran cantidad de curiosos provocaron que Celaya se convirtiera en la meca provisional de los parapsicólogos, lingüistas y de todos aquellos que gustan hacer de lo oscuro una forma de vida. El especialista quiso repetir la experiencia, pero al intentar que el joven entrara en el aula, le dio un ataque parecido al anterior, y no les quedó más remedio que hipnotizarlo por medio de la regresión para hacerlo repetir la experiencia vivida. Ya dentro de la habitación el joven comenzó a gritar y a decir cosas en un idioma que no comprendieron, y no fue hasta que llevaron la grabación a los lingüistas que determinaron que se trataba de vascuence del siglo XVII, y decía lo siguiente: ayúdenme, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme. Junto a mí hay dos cofres, uno lleno de plata, que será para la persona que me saque, y otro lleno de oro, el cual debe ser llevado a San Francisco, para que se digan misas por mí y por los que me dejaron aquí. Sáquenme, por favor, ayúdenme. Extrañamente, a los alumnos y maestros les dieron vacaciones forzadas sin tener algún argumento válido. Y cuando regresaron 2 semanas después, el aula tenía parches en toda la pared y el piso, como si alguien hubiera estado buscando algo. Dicen que no encontraron nada de dinero, pero uno de los veladores aseguró que sacaron una osamenta que tenía restos de hábito de monja, así como grilletes en las manos y en los pies, y que se le habían llevado para enterrarla en el panteón norte de la ciudad, en una tumba sin nombre, pues nadie lo sabía. Esa tumba existe y como epitafio únicamente tiene escrito 1978. Muchísimas gracias por acompañarme y espero la pasaron muy bien. Les agradecería si me dejaran un comentario al finalizar el video. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches. Que descansen. Bendiciones.